La vieja casa se alzaba en una colina, vigilando el pueblo. Oscura e imponente, había permanecido vacía durante años. Nadie se atrevía a vivir allí. Las leyendas susurraban sobre un espíritu inquieto, atrapado entre sus muros. Una fresca tarde de otoño, llegó una joven familia. John y Mary, con sus dos hijos, David y Lily, estaban emocionados con su nuevo hogar. Descartaron las historias como meras supersticiones. Pronto descubrirían la verdad. Al cruzar el umbral, una fría ráfaga de viento cerró la puerta de golpe. El sonido resonó en el pasillo vacío, provocando escalofríos. Era la primera señal de que no estaban solos. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. La familia se instaló en su nuevo hogar, desempacando cajas y organizando muebles. Pero a medida que el sol comenzaba a ponerse cada día, una inquietud palpable se apoderaba de la casa. Extraños ruidos resonaban desde el ático, pasos, rasguños y susurros apagados. Por la noche, acostados en sus camas, John y Mary se esforzaban por identificar los sonidos, con el corazón latiéndoles con fuerza. Se decían a sí mismos que era la vieja casa acomodándose, pero en el fondo, una semilla de miedo había sido plantada. Una noche, la pequeña Lily corrió hacia su madre con los ojos muy abiertos por el terror. «Mamá», susurró, «escuché a alguien que me llamaba por mi nombre desde el armario». Mary abrazó a su hija con fuerza, tratando de calmar su acelerado corazón. «Es solo tu imaginación, cariño», dijo, pero su voz carecía de convicción. A medida que los días se convertían en semanas, los extraños sucesos se intensificaban. Aparecieron puntos fríos en ciertas habitaciones, a pesar del fuego rugiente en la chimenea. Las sombras danzaban en los rabillos del ojo, desapareciendo cuando se giraban para mirarlas. Los objetos se movían inexplicablemente, desapareciendo de un lugar y reapareciendo en otro. Una tarde, Mary estaba limpiando el polvo de la sala de estar cuando sintió un frío aliento en la nuca. Se giró de golpe, pero no había nadie allí. Se le puso la piel de gallina. Sabía que la estaban observando. Esa noche, John se despertó sobresaltado. Podría haber jurado que había escuchado un grito espeluznante, pero cuando miró a Mary, ella estaba profundamente dormida. Permaneció despierto durante horas, escuchando atentamente, pero el único sonido era el latido de su propio corazón. Un día, la muñeca favorita de Lily, Emily, desapareció. Buscó por todas partes, pero la muñeca no aparecía. Lily estaba desconsolada. Había tenido a Emily desde que era un bebé. Esa noche, mientras John acostaba a Lily, ella susurró: «Papá, creo que el fantasma se llevó a Emily». John trató de tranquilizar a su hija, diciéndole que Emily probablemente estaba fuera de lugar, pero no pudo evitar la sensación de que algo iba terriblemente mal. La casa se les estaba echando encima. Su ocupante invisible se volvía más audaz con cada día que pasaba. A la mañana siguiente, John se despertó y encontró a Emily acostada en la cama a su lado. Su rostro de porcelana pareció mirarlo acusadoramente. Arrojó la muñeca al otro lado de la habitación, con el corazón latiéndole con fuerza. Entonces supo que tenían que irse de la casa, antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, Mary se estaba cepillando el pelo frente al espejo de su tocador cuando notó una figura parada detrás de ella. Era alta y demacrada, con garras largas y afiladas y ojos que brillaban con un rojo espeluznante. Ella jadeó y se giró, pero la figura se había desvanecido. Temblando de miedo, Mary corrió hacia John. «¡Lo vi!», lloró. «¡Vi al fantasma!». John trató de calmarla, pero sabía en su corazón que ella estaba diciendo la verdad. Habían tratado de ignorar las señales, de racionalizar los extraños sucesos, pero ya no podían negar la verdad. Esa noche, reunieron a los niños e hicieron un plan. Se irían a primera hora de la mañana, antes de que saliera el sol. Empacaron sus maletas en silencio, desesperados por escapar de las garras de la casa encantada. Mientras se preparaban para irse, descubrieron algo escalofriante. Garabateada en la pared de la sala de estar con lo que parecía ser sangre, había una sola palabra: «Váyanse». La visión les provocó escalofríos.
La entidad en la casa estaba al tanto de sus planes. El miedo los impulsó hacia la puerta principal. Lo intentaron con la cerradura, con las manos temblando incontrolablemente. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, revelando la primera luz del amanecer asomando por el horizonte. Mientras subían al coche, pudieron oír el sonido de una risa que resonaba desde la casa. Era una risa fría y despiadada que pareció seguirlos mientras se alejaban a toda velocidad, desesperados por poner la mayor distancia posible entre ellos y la casa maldita. Incluso después de mudarse a una casa nueva, la familia no pudo escapar de los horrores que habían vivido. Las pesadillas plagaban su sueño. Lily se negaba a que la dejaran sola, convencida de que el fantasma iba a por ella. Mary se sobresaltaba con cada crujido y gemido de su nuevo hogar, con los nervios destrozados. John trató de ser fuerte por su familia, pero no pudo evitar la sensación de que habían traído algo consigo de la casa de la colina. Una sensación de temor se cernía sobre ellos, un recordatorio constante del terror que habían soportado. Buscaron consuelo en la compañía del otro, aferrándose a la esperanza de que algún día se liberarían de la sombra de la casa encantada. Pero los recuerdos persistían, una fuente constante de miedo y ansiedad. Decidido a encontrar algo de paz, John comenzó a investigar la historia de la casa. Pasó incontables horas en bibliotecas y archivos históricos, estudiando detenidamente documentos antiguos y recortes de periódicos. Descubrió que la casa había pertenecido a un rico comerciante que había sido brutalmente asesinado junto con toda su familia. El asesino nunca fue atrapado. La leyenda local decía que el espíritu del comerciante, enloquecido por el dolor y la rabia, rondaba la casa, buscando venganza contra cualquiera que se atreviera a vivir allí. John comenzó a preguntarse si la leyenda era cierta. ¿Habían sido blanco del espíritu vengativo? Compartió sus hallazgos con Mary y acordaron que necesitaban encontrar una forma de apaciguar al espíritu. Consultaron con investigadores paranormales, con la esperanza de encontrar una manera de comunicarse con la entidad y dejarla descansar. Siguiendo las instrucciones de un renombrado investigador paranormal, John y Mary decidieron celebrar una sesión de espiritismo. Se reunieron en la sala de estar de su nuevo hogar, encendiendo velas y tomados de la mano alrededor de una tabla Ouija. El aire crepitaba de expectación y miedo. A medida que pasaban los minutos, la habitación se volvía más fría. Las velas parpadeaban y chisporroteaban, proyectando sombras misteriosas en las paredes. De repente, la plancheta de la tabla Ouija comenzó a moverse, lentamente al principio, luego con creciente velocidad. Letra por letra, la plancheta deletreó un mensaje: «Estoy aquí». Mary jadeó, llevándose la mano a la boca. John sintió un escalofrío por su espalda. Habían hecho contacto. A través de la tabla Ouija, la entidad reveló su historia. No era el espíritu vengativo del comerciante asesinado, como habían creído. Era el espíritu de una joven llamada Abigail, que había muerto en la casa hacía muchos años. Abigail había sido una niña solitaria y abandonada. Sus padres habían estado demasiado ocupados con sus propias vidas para prestarle atención. Un día, mientras jugaba en el ático, se había caído por el suelo podrido y se había roto el cuello. Su muerte había sido un trágico accidente. Abigail no había querido asustar a John y su familia. Ella solo había querido que la notaran, tener a alguien con quien jugar. Se había sentido atraída por Lily, sintiendo un espíritu afín en la joven. La comprensión invadió a John y Mary. Sintieron una oleada de simpatía por el joven espíritu, atrapado en la casa durante tanto tiempo. A través de la tabla Ouija, le aseguraron a Abigail que la querían y que estaba bien que siguiera adelante. Mientras hablaban, la habitación se volvió más cálida. Las velas ardían brillantes, proyectando un cálido resplandor sobre la habitación. La plancheta de la tabla Ouija se movió una última vez, deletreando una sola palabra: adiós. A partir de ese día, las pesadillas cesaron. El miedo de Lily disminuyó. La sombra que se había cernido sobre la familia se desvaneció. Nunca olvidaron a Abigail, pero ya no sentían su presencia en sus vidas. La habían ayudado a encontrar la paz,
y al hacerlo, ellos mismos habían encontrado la paz.